Baishapa, buenas tardes, ¿cómo están? Maitei, opa, veteabe, abeitereme, aberes benedive. Maitei, Jorge, Ambojara, Catugueri, Virgilio Silvero, opa, veteabe. Quiero agradecerle acá a Cecilio y a Sandra que estuvieron en contacto conmigo para coordinar este encuentro nuestro de esta tarde. Y sobre todas las cosas, yo les pedía disculpas a los dos. Justamente los viernes son los días en que tengo más actividad en clase y después de esto voy a una defensa de tesina, por suerte acá en el campus. Así que por esa parte ya tenemos el tiempo y vamos a aprovechar al máximo con ustedes. Y me gustaría inclusive hacer esto como una especie de conversación, de niño monguetá. O sea, ni esta jao que me guaraní, ni esta castellano, bilingüismo era de buruta y naco árabe. Ñaño monguetá está en nada bilingüismo. Y hago un comentario breve. Yo soy profesor acá de la Universidad Nacional de Asunción. Este año cumplo 38 años como profesor. Tuve la satisfacción de formar parte en algún momento de los profesores de la entonces carrera de Trabajo Social del Instituto Andrés Barbero, hoy Facultad de Ciencias Sociales, FACSO. Yo daba clases allí en el año 1987, 88, 90, después del golpe, en fin, y con el tiempo lo que hoy en día es la FACSO, entonces Escuela de Trabajo Social, pasó a depender de Filosofía, y luego de Filosofía pasó a la Facultad de Derecho, luego se independizó ya cuando vino acá y finalmente es facultad de hace un tiempo y tengo mis raíces también acá. Paralelamente, en ese tiempo, formaba parte del Instituto Dr. Andrés Barbero, que tenía 3 carreras. La de Trabajo Social, que anteriormente inclusive fue Servicio Social acá, y luego la de Enfermería y Obstetricia. Y yo tengo hasta hoy la satisfacción de formar parte de estas 2 carreras de la facultad que hoy es la FENOP. Yo doy clases de socioantropología en la carrera de enfermería y en la de obstetricia. En la reunión de la sociología y la antropología es una cosa muy particular, muy paraguaya, porque normalmente es imposible fusionar las dos, pero acá, haciendo milagros, uno dedica del semestre mentiroso que tenemos, a veces de 4 meses o 3 meses de uno malo también. Entonces dividimos una parte para la sociología y otra para la antropología, y de allí más o menos cumplimos con el nombre de socioantropología. También soy profesor de la Facultad de Politécnica. Yo doy allí clases de expresión oral y escrita, bilingüismo en la práctica, la forma que tenemos de comunicarnos en Paraguay, y Sociología Paraguaya en el 7º semestre con los que están terminando la carrera. En la Facultad de Ciencias de Aceites Naturales soy profesor de la carrera de formación docente y tengo una materia en el 2º año, 3er semestre, que es Sociología de la Educación. Y finalmente en mi casa, mi carrera madre, la licenciatura en Guaraní y Filosofía, yo tengo la cátedra de Trabajo Intelectual e Informática, y por último tengo una que es Metodología de la Investigación. Por mi formación soy licenciado en lengua guaraní, tengo una maestría y un doctorado en guaraní. También soy especialista en metodología de la investigación, tengo un curso de didáctica, tengo curso de filología, lingüística. Soy paralelamente director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, una institución que está por cumplir 40 años formando docentes, primeramente profesores, licenciados en lengua guaraní, también magísteres y doctores en lengua guaraní, donde también coincidimos con el doctor Virgilio Silvero, quien también es director de la regional de San Lorenzo del Ateneo, y bueno, y últimamente también director de cultura de la Municipalidad de San Lorenzo. Escribo, tengo 18 libros publicados, hago investigación sobre cultura popular, y hago de todo un poco en esto. Me tocó en algún momento ser partícipe para la creación de Wikipedia Guaraní, Wikipetá, donde desde el año 2007 hasta ahora cargamos diariamente información. Existen, para el manejo y conocimiento de ustedes, 6.000 lenguas en el mundo, según un registro de la UNESCO.
y de las 6.370 son las lenguas privilegiadas que tienen su versión propia de Wikipedia, la enciclopedia grande que conocemos, con sus luces y sus sombras, pero enciclopedia al fin. Bueno, y a mí me tocó iniciar lo que es Wikipedia guaraní, hoy en día Wikipetá. Tiene 6.000 páginas y ya tiene un montón de información que anteriormente no disponíamos. Es una versión totalmente en guaraní. Si alguien hablando castellano quiere entrar y tratar de entender, le va a costar mucho porque es guaraní. Casi nada hay en castellano, que no sean algunas que otras indicaciones. Luego me tocó participar de la creación de otra importante herramienta de Internet, que es el navegador Firefox de Mozilla. Fire, fuego, fox, zorro, aguaratatá, guaraní me pechajera. Bueno, en ese proyecto trabajamos por 3 años. Wikipedia empezamos en el 2007 y continuamos. Aguaratatá duró 3 años en su creación. Y ahora lo último de lo último es la versión guaraní del traductor de Google, que ustedes saben, así como les mencionaba, de 6.000 lenguas, muy pocas tienen hoy su versión propia, tanto de Wikipedia, tanto de Firefox y hoy día el traductor de Google. Y esta versión del traductor está en un 60%. Todavía no está la versión terminada, está en proceso. Pero sin embargo ya hace una serie muy importante de traducciones. Iponá, Peape, Tembipurú, Peape, Peajubea, Yaguarecoa, Coagen, Catúa y Menaea, Pendaputepe, Oipurú. Una cuestión que quiero mencionarles, que creo que va a ser importante para que tengan nomás ustedes una idea, que hay mucha gente que en Paraguay se comunica exclusivamente en guaraní. Digo, ay, a castellano. Hay purú, sabe, antes el purú, hay pa, hay pucapaz de ser, bueno, y para esa persona que es guaraní hablante, que dispone de un teléfono celular, lo único que va a tener que hacer de ahora en más, sin que hable castellano, sin que hable inglés, francés o portugués, sencillamente va a ser usar su teléfono, entrar al traductor guaraní, español, español-guaraní, escribir una frase y esa frase automáticamente el traductor le traduce al castellano en la versión escrita y tiene incorporado el audio, que hace que eso mismo que se tradujo se pueda escuchar a través de la versión parlante que tiene el traductor. Y de allí traducir eso mismo al inglés, al francés, al chino, al árabe, al idioma que ustedes quieran, donde Google tiene un traductor. Cuando que atomaña boja zapaite, andate con tenga y castellano, andate con tenga y inglés, andate con tenga y francesa, ella es winter un boja zapa. Y esa es una cuestión que me parece muy importante, que un tiempo atrás no disponíamos, que un tiempo atrás era parte de una especie de sueño, no quiero decir una utopía precisamente, pero era una cuestión medio distante, no quiero decir imposible, pero una cuestión medio lejana. Y desde allí entonces hoy tenemos como una realidad. Quiero también decirles que tanto Wikipedia guaraní como Firefox aguaratatá, como el traductor de Google, son esfuerzos particulares, donde el Estado paraguayo no invirtió absolutamente nada y donde el Estado paraguayo quita pecho y le dice al mundo, aquí tenemos esto, ya está en guaraní. Y sin embargo el esfuerzo es producto de un grupo de personas, entre ellos la institución de la que yo formo parte, que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Pongo esto como una especie de prólogo, una entrada. Estoy refiriéndome al guaraní, sin embargo estoy hablando castellano y de vez en cuando estoy hablando guaraní. Y eso nos relaciona con el fenómeno que motiva esta charla que estamos haciendo con ustedes. Es ese bilingüismo, vean que guaraní me ñambojera bañe ecoy, mocoñe y catúa y puru. Y tener una facilidad para poder comunicarnos en cualquiera de los dos. Acá no se dice precisamente una comunicación estricta, pulida, perfecta. Es comunicarnos. Y decir comunicarnos en Paraguay implica necesariamente usar los dos idiomas, hasta de manera inconsciente. En algún momento del día ustedes habrán usado, sin darse cuenta, el guaraní como parte de su texto en castellano. Y hay veces ese que habla guaraní
sin darse cuenta, está usando el castellano. También hoy se da un fenómeno muy interesante, que el bilingüismo no es solamente usar dos lenguas, sino que en este caso tradicionales como el guaraní y el castellano. Hoy estaba escuchando una entrevista en Radio Ñandutí y una persona que estaba hablando de una exposición de verduras, sobre todo el tomate, que están ofreciendo a un precio muy bajo. Estaba haciendo el comentario y decía amba apo a full. El purula guaraní a inglés, amba apo a full. Bueno, y es muy fácil decir hoy ya hay shopping, a shopping. Donde ya hay mujaguasu, ya hay mujaguasu, ya porque patas ya está. Mujaguasu la shopping, va un mercado. Y eso hoy lo decimos usando el castellano, usando el guaraní, usando el guaraní, usando el inglés. Nos muestra de que el guaraní es versátil y el castellano también. Yo le puedo decir acá a ustedes qué tal, buenas tardes, ¿cómo están? Y ustedes me digan, y para mí te andemos de jara. Y yo les digo otra vez, ¿será que no podemos conseguir un equipo de tereré por allí? Y ustedes me digan, ajá, veruña andemos de jara, ya yo pues yo hice el discurso mío en castellano, ustedes me respondieron en guaraní, yo les entendí, les volví a dar una indicación en castellano y ustedes me respondieron otra vez en guaraní. ¿Qué demuestra que hablamos los dos idiomas? ¿Qué demuestra que nos entendemos? Cosa que parece muy fácil es para nosotros. Sin embargo, yo les voy a demostrar que estamos ante dos lenguas muy diferentes. Oyoa, oikakuan, como que ya. Añanakame, mocoyoa, oikoja, oikopia, es oikopona. Las señas de cosa increíble, que normalmente a un extranjero cuando muchas veces me ha tocado darles clases, era preferible morir 3, 4, 5 veces y revivir y morir una vez más otra, ¿verdad? Oye, tu uina para uno que no está acostumbrado, para el que está acá es más fácil que tomar una taza de café con leche o que tomar un trago de tereré, comunicarnos acá. Insisto, esa comunicación desenfadada que normalmente tiene mucho de guaraní, poco de castellano. Por una cuestión inicial de estadística, el Paraguay hoy tiene un 70% y más de la población guaraní hablante. Una cuestión paradójica. La lengua del conquistado pasó a ser lengua mayoritaria. Perseguida, reprimida de mil y una maneras. No existe ningún otro caso de persecución en el mundo parecido a la persecución que sufrió el guaraní hablante. Pero oye yurupetea que oye jagüere guaraní, pero oye moñezúa que oye jagüere guaraní, la historia en boete también. Ya le he preguntado a cuántos lingüistas encontré en forma virtual, en forma presencial, de Iporio 20. Le pregunté a uno de ellos, ¿y en su país se arrodillaron por hablar su idioma, su lengua nativa? No, ¿cómo es eso? ¿Y acá se arrodillaron? Y acá nos hemos arrodillado muchas veces. Pero eso es increíble. ¿Cómo puede ser eso? Y acá ocurrió, le digo. O correr el patio de la escuela diciendo, no voy a hablar más guaraní. Es increíble. Y otra cosa es la agresión verbal. Che, que indio que soy. Vos que soy indio, por eso habla guaraní. Hay de campesino. Campesino tabire, lleguemos a guaraní. Allá ande yurulki, a la ñeja, no a la guaraní. Ne indio, agresiones fuertes. Va, ese hoy, ese está bien guaraní. Ella ya, oreña no para, ereña moñezú. Va, ese coña. Sin embargo, el pueblo sigue hablando. Y entonces, allí es donde quiero mostrarles a ustedes, porque capaz que si yo en este mismo momento les pregunto acá a ustedes qué idiomas hablan, y con una absoluta seguridad me van a decir castellano. Y al renglón seguido, pocos se van a animar a decirme que hablan guaraní, me van a decir probablemente en un mayor porcentaje, y yo para. Yo no hablo lo guaraní porque cuesta mucho. Los profesores nomás lo hablan guaraní. Yo hablo yo para nomás. La pregunta que viene ahora, ¿hablamos castellano o hablamos yo para? Hablamos yo para. Somos injustos con el guaraní, pero nadie se quiere dar cuenta que en el transcurso del día, como le dije hace un momento, un rato antes, ahora, allí en el patio, después de la clase, ayer, anteayer en la semana, más de uno seguramente en algún momento usó la terminación na y dijo vení na, andate na, contale na, decile na. Hablando en castellano, pero esa terminación na no es castellano, esa es guaraní.
Eyu na, ere na, egueraja na. Apenas bien, apenas yo para castellano, venina, llevarle a tu mamá, contarle na. Y si no usaron nada, en algún momento dijeron qué, cuando vieron una orden y le dijeron, vení que, llevarle que, contarle que, o si no hay vosotras nada, contarle que. Y parece que esa que final es castellano, sin embargo es guaraní. Es eyu, que, ere, que, egueraja, que, emombe, que. A ver, es castellano, yo para, vení que mañana, traerle que, llevarle que, contarle que. Y somos capaces de juntar las dos para decirle a alguien, decirle que na a tu mamá, llevarle que na si le encontrás, traerle que na mañana lo que te pidió, traerle que na. Yo le iba a preguntar algo ahí y estoy hablando castellano. Ni se da cuenta que está haciendo yo para. Pero donde acá me como a guaraní te la yo para. A castellano, no, ni le ponen castellano. Si alguien en esta sala hoy o ayer o en la semana no dijo esto que iba a mencionar, no le voy a creer. Y si me insiste que no, me voy a ir a la luna y no voy a volver nunca más. Nico o Nio. Yo Nio. Yo Nio no sabía lo. Y el otro dice, yo también. Y vos lo, y yo también. Vea castellano, castellano ni por asomo, eso yo para nosotros, castellano por ángel. Ese yo Nio también se parece a pico o pío. ¿Qué pío querés, Gina? Vos. ¿Qué pío querés, Gina? Vos. Ni siquiera vos con S, es vos nomás. Vos. ¿Qué pío querés, Gina? Y nadie se asusta, nadie levanta la mano y dice, perdón, pero no te entendí nada. ¿Qué pío querés, Gina? Vos. ¿Qué pío? Pío es guaraní. ¿Querés, Gina? Es guaraní. Y esa vos no tiene nada que ver con vos. ¿Y cuántas veces dijeron, vopa le dijiste, vopa le llevaste, vopa le contaste, vopa? Ni siquiera es vos con ese final, es vos nomás. Y pa es guaraní, reyupa, rejopa, reyapupa, remombeupa, reporandupa, pa es la pregunta en guaraní. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos yo para en el castellano. Pero nos metieron tanta tinta sobre el guaraní que para todos nosotros, en un prejuicio, en un mal juicio, decimos que el guaraní que hablamos es yo para. El castellano que hablamos también. Pongamos las cosas en la balanza y seamos justos. Los dos idiomas los hablamos mezclados. Y la pregunta, ¿por qué los mezclamos? Es porque nunca nos enseñaron bien. Ni a hablar, ni a escribir. Yo, profesor, el profesor, cuando queremos hablar correctamente sin usar una miserable palabra del castellano, vamos a hablar totalmente en guaraní, porque estamos preparados. Y cuando tengo que hablar así como ahora con ustedes en castellano y hablar un buen castellano, les voy a hablar un excelente castellano. Estoy preparado. Pero es una cuestión de conducta, una cuestión de actitud. Yo digo, yo quiero, yo puedo. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos no se nos enseñó qué es guaraní, qué es castellano. Entonces vivimos en una especie de conflicto lingüístico, que ya no alcanzamos a ver qué es castellano y qué es guaraní, inclusive en esto que les acabo de mostrar. Y entonces yo quiero ahora, después de ponerle estos ejemplos de cómo mezclamos los dos idiomas y cómo solamente queremos ver lo malo o lo feo en el guaraní, tengo que también decirles que esto forma parte de una política que lleva tanto tiempo y que insiste, pero yo creo que con esta nueva generación que les incluye a ustedes y con otras más que vendrán después, que ya hoy ven la película de una manera diferente, no va a ocurrir lo que en algún momento se pensó que podía ocurrir. Desde antes de la guerra del 70, voy a ir más atrás, ya cuando llegan los conquistadores a América, llegan ¿para qué? Para imponer su cultura, su idioma, y todo lo que en este caso esté vinculado, incluido la religión, al plano cultural. ¿Qué pasó? Que al poco tiempo de iniciarse todo ese proceso, los sacerdotes, en este caso los misioneros que llegaron acá, jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios, intentaron por todos los medios cumplir con su función de conquistadores y colonizadores, y era imponer la religión y hacerlo en el idioma del conquistador. Ellos asumieron una postura muy rígida, los guaraní, y por nada del mundo aceptaban ese proceso
en castellano. Tanto que generó una circunstancia muy complicada para los conquistadores y sobre todo para los misioneros que tuvieron que informar de eso a las autoridades del virreinato de Lima, de Perú, y de allí viene una respuesta tratando de encontrar una solución al problema. No se podía catequizar en castellano y la respuesta finalmente fue: elijan la lengua más hablada en la región y usen esa lengua para catequizar a la gente. Pues ñamo cristiano ahora ni se recupera. Ande castellano castellano ya es cana de ella es actual el puruga y puruga ñamo cristiano para más se recupera. Esa fue la idea. ¿Y qué es lo que salió a relucir en ese momento? Que la lengua más hablada en la región, llamada por eso lengua general, o como le dicen los brasileños, lengua geral, era el guaraní. Bueno, y empieza el proceso. Y aparecen personajes como Fray Luis de Bolaños, que hace el primer intento y traduce el catecismo al idioma guaraní. Un catecismo cristiano en castellano. ¿Y qué hace él? Lo traduce al guaraní y comienza la catequización. Y se entra en un proceso muy complicado también, porque todo eso era una concepción, una cosmovisión diametralmente opuesta a la que conocían los guaraníes, que tenían que identificar un cielo que ellos no conocían, un infierno que jamás existió en la vida del indígena, hasta hoy. Si ustedes le dicen a un guaraní, háganme mano, venme o pata ñanetame, mañana por nada de ahí donde va a ver la ñaneta ahí donde al infierno, va a ver el infierno ahí donde a ver ya sirvipan a ver ñamanor y bebe por toda la vida. Te indica tú. A ver guaraní de cope y vimos en interpeña. A ver me de zapata. No existe el infierno. Ese es un problema de los cristianos. No existe el purgatorio, ese es un problema de los cristianos, que serán los cristianos. El guaraní no tiene ni remotamente la idea de lo que es el infierno, ni el purgatorio. Él tiene un sitio final, que es la morada final, y se llama o Iwimaraní. Y esa es el destino que tienen. Allí ya se encontraron con un problema. La iglesia se encuentra, por ejemplo, con la necesidad de encontrar en el mundo guaraní algo equivalente al bautismo. ¿Y cómo le dice el guaraní al bautismo? ¿Cómo le dijo desde siempre al bautismo? Le dijo Caraí, que para nosotros Caraí es señor y coña Caraí es señora. Sin embargo, la palabra Caraí, en el término estrictamente guaraní, significa en este caso tener derechos. Eso es lo que significa la palabra Caraí. Entonces, cuando un niño de ese 6, 7, 8 más años pasa de ese estadio de niño, ¿qué tal, doctor Jerez? Adelante. Está llegando el doctor Omar Jerez, un gran amigo, profesor de la Universidad de Jujuy. Bienvenido, doctor. Adelante. No, por favor, un honor. Bueno, y les decía de esa circunstancia de tener que encontrarle la palabra, y era en guaraní, esa criatura de 5, 6, 7 o más años pasaban al estado de adulto, y cuando pasaban se convertían en Caraí. Y entonces a los niños le perforaban el labio inferior y le ponían lo que se llama el tembetá. Y ese tembetá es la muestra del que está ya, en este caso, como Caraí, con respecto a los otros niños que no tienen el labio perforado, que todavía no son Caraí, que todavía no pueden desarrollar actividades que los adultos les pueden asignar. Y las niñas usan el Nambi-Sha'i, o Nami-Shai hoy en guaraní paraguayo, Nambi-Sha'i, Nambi oreja, Sha'i perforación, la oreja perforada, el aro. Y con eso, esas niñas de 6, 7, 10, 12, 13 años se diferenciaban de las otras que todavía no eran cuñá Caraí. Entonces una niña o un niño ya puede ser Caraí, y Caraí significa tener derechos para estar desarrollando las actividades cívicas entre los adultos. ¿Qué hace la iglesia? Toma la palabra Caraí. ¿Y cómo se le dice al bautismo? Mongaraí, que no es otra cosa de decir Bocaraí. Y como ustedes hay veces estando por allí en un abrir y cerrar de ojos, muchas veces ustedes preguntan, está una nenita por allí, dice, permita cuñaí, y Caraíma. Y Caraíma, si me permita cuñaí. A permita y Caraíma. Lo que estamos preguntando es si ya se bautizó, si ya tiene los derechos cristianos. ¿Se dan cuenta? Se creó la palabra Caraí basado en una experiencia
también conocida por los guaraníes. Les costó decir pecado, porque el indígena no sabe qué diablo es el pecado. Entonces, ¿qué hacen los misioneros? Y calculan qué es lo más preciado que tiene el indígena al guaraní, y es el alma. El día que ustedes lean a León Cadogan en su libro Aygura Pitá, en un momento él define lo que somos los seres humanos diciendo que somos almas, palabras, palabras, almas. Nosotros somos almas. Almas que somos parte de una divinidad y esa divinidad habla a través nuestro. Por eso el guaraní distingue el cuerpo del alma, y es una cuestión muy profunda, filosóficamente hablando. ¿Cómo nosotros hasta ahora decimos a alguien que muere? Aparte de decir Omanó, Ñandereyá, hoy decimos también comúnmente Oyejequí. Amba, Oyejequía, y o se, ahorita vegetecue, Oyejequí, Jetewi. El alma se desprende del cuerpo, queda el cuerpo y migra al alma. Ese es el concepto guaraní del alma, ¿me entienden? Bueno, todas esas cosas eran nuevas. ¿Y qué pasó? 150 años estuvieron los jesuitas acá. 1610 hasta 1767 en que fueron expulsados. ¿Cómo se llamaban los lugares donde estaban? Reducciones. Reducción significa sometimiento, esclavitud, dependencia de otro. ¿Y qué es lo que pasó? Por primera vez en toda su historia y por única vez, los indígenas tuvieron que construir en material. Nunca jamás usaron ni la piedra, ni lo que hoy llamamos ladrillo, ni nada por el estilo. Lo de ellos era una cuestión rápida. O baja o va. O se cae y opinar. Todo está allí en la naturaleza. Nada se toca, nada se echa, nada se mata. Todo está allí. Todo es de todos. Son comunistas. Comunistas, no doctrinarios, no Carlos Marx, no Trotsky y compañía, no, comunistas esenciales, comunistas naturales. Nosotros no somos para la tierra, ñandego ya jasante con arbi, ñandego da ella penguana, da ya bajamos en compadre con arbi. La tierra no tiene dueño, las plantas no tienen dueño, los animales no tienen dueño porque no son nuestros y nosotros no somos para acá. Ñandego ya se cata y te cocatú, vamos a buscar la vida plena. Y cuando lleguemos a la plenitud vamos a alcanzar algo que se llama Ahuillé, que popularmente Ahuillé es un sentido de gratitud, o sea, significa gratitud. En el mundo guaraní no es gratitud, exactamente lo que la palabra significa es estado de gracia, estado de plenitud, estado de completamiento. De Ahuilleo, de Jómago, de Ahuilleo, de Yayuya de Cabo de Ahuillé. Bueno, esos conceptos mantuvieron ellos, pese a estar 150 años sometidos en unos enormes y cómodos edificios hechos en material por ellos, forzados a construir, forzados a hacer esas hermosas imágenes de santos y ángeles que nunca formaron parte de su tradición. ¿Qué pasó el día que ellos fueron expulsados? Los jesuitas. ¿Por qué los indígenas no se quedaron en esas moles de cemento, de piedra, perdón? ¿Qué pasó al poco tiempo? Volvieron todos al monte. ¿Saben qué dicen los guaraníes hasta hoy? Oreca Aguiguá. Oreca Aguiguá. ¿Y en qué se convirtieron las misiones? En ruinas. Que hoy es una palabra prohibida. Nadie tiene que decir ruinas jesuíticas hoy. ¿Qué significa ruina? Lo que se cayó. Desde camina el diccionario. Ruina. Lo que se derrumbó. Lo que se cayó. En el fondo, esas ruinas jesuíticas, así como quedaron, son la victoria de la cultura guaraní, que se resistió durante 150 años a un sometimiento religioso. Y finalmente se dio el fenómeno del retorno a su cultura, el fortalecimiento de sus raíces. Ese es un hecho importantísimo de tener en cuenta cuando hablamos de lo que implica el bilingüismo. Y entonces, allí es un primer intento de destrucción de la lengua guaraní. Al final se impone. Y el otro momento es en la posguerra del 70, cuando se comienzan a poner en práctica todas estas formas de maltrato al guaraní hablante. Lo que les decía, el tener que arrodillarles, el tener que darle un golpe en la boca, porque era el golpe en la boca, no en la cara, no el tobapete, el yurupete.
oye ejema, ejurubena peteña de, ejurubi oye ejena, ejurubetesue, oye ejema guaraní, o el maltrato que le dije verbal, o el recorrer el patio de la escuela, y eso no terminó. Vino, ¿qué es lo que tuvimos? Una guerra del Chaco donde Estigarribia se acuerda y se da cuenta que la única herramienta que generaba la cohesión del Paraguay era el guaraní. ¿Qué hace él? Declara al guaraní como el idioma de las tropas paraguayas. Varias de las batallas fueron ganadas en guaraní. Termina eso y empieza un proceso nuevo que es el que nos trae hasta estos días, ya con profesores que se van formando, ya con una nueva generación de productores, de creadores de contenido en idioma guaraní. Hoy tenemos poetas, hoy tenemos grupos musicales que cantan en guaraní, que son un motivo de orgullo. Ustedes se imaginarán más allá de todo el bla que se le puso y que se le dijo y por qué va a cobrar tanto. Allí está Yelena Alfonso, con todas las críticas, cantó y canta en guaraní y lo hizo con mucho orgullo. No fue falsa en su forma de manifestarse. Inclusive Tomatame mete el día que le prohibieron que no. Usó el guaraní. Si ustedes ven a tierra adentro, yo lo conozco a Dani Mesa. Dani Mesa canta en guaraní. ¿Cómo es que se llama? Acá el profesor Virgilio tiene una tradición de haber formado a tantos artistas a través del Festival del País. Este que canta con la chica, el que estaban bailando, Miguel Narváez, canta en guaraní, una maravilla. Y él tiene el dúo que hace con ¿cómo que se llama su compañera? Que hacen juntos este conjunto, ese dúo que tienen ellos. Hicks, que es el apellido. Melissa Gibbs, Hicks. Bueno, ellos por ejemplo son una muestra. ¿Y cuántos más? Ustedes van a cuántos festivales. Acá ustedes hacen festivales y cantan en guaraní. ¿Y qué es eso? Eso es un signo de resistencia. Es una lengua que, pese a todos los golpes, pese a todos los achaques, existe entre nosotros. Y por eso le ponía yo el ejemplo de cómo usamos el yopará también en el castellano, que no tenemos que ser tan injustos en ver solamente el yopará en el guaraní. El yopará está en el castellano. Y el yopará, intentar decir que no hablamos guaraní, en síntesis, es eliminar la palabra guaraní y sustituirla por la palabra yopará. Yo creo que va a ser lo más injusto que podamos hacer. Siempre digan con orgullo que hablan guaraní y que hablan castellano, pero no le nieguen el derecho al guaraní de mantener su nombre, de mantener una identidad y sobre todas las cosas, de entender que es el factor de comunicación. Yo acabo de hacer la prueba acá antes de entrar, porque le conozco a todos los que están acá, los cuidadores, los guardias de seguridad. Ahí le saludé a Cecilio y a Cecilio le saludé a guaraní. Oye, ese guaraní, entonces es una cuestión que hablamos un idioma vivo, hablamos el castellano que está vivo. Yo no le digo hagamos una guerra para eliminar el castellano, no pasa por allí. Tampoco estamos en contra del inglés, el francés, ni el alemán, ni todo lo demás, pero démosle la importancia primero al guaraní, sepamos el castellano y aprendamos otras lenguas, pero mantengamos ese elemento más importante que tenemos nosotros dentro de la identidad del Paraguay, el factor más importante que nos identifica, que nos da soberanía. Ese es un concepto muy importante, somos soberanos, ¿verdad? Porque por más que nos vengan con una o con otra guerra más, mientras acá haya gente que siga hablando guaraní, esto va a seguir siendo Paraguay. El día que dejemos de hablar guaraní vamos a hacer cualquier cosa, pero mientras si seguimos hablando nosotros del guaraní, tenemos algo que nos identifica y nos hace nación, ¿verdad? Probablemente acá en América, de entre todos los países americanos, tomando el caso de México, tomando el caso del Perú y el caso nuestro, luego Bolivia, somos de los países que tenemos ese concepto tan importante de nacionalidad y de nación. Y es una fuerte marca cultural que muchos otros países ya no tienen esa marca. Nosotros tenemos ese orgullo hasta cuando decimos Bori, decimos Caguazú, decimos... Acá enfrente está Cambacuá. Hasta el nombre está en guaraní, Cambacuá. Todo esto forma parte. Si acá hay entre ustedes gente que tiene a su papá, a su mamá,
que vino del interior, ¿en qué idioma le hablan? Le van a ir a hablar en inglés. Peñeta pero es chino, ve. Peñeta pero guaraní me vender bendecir. Y que tuvo pedir peña bocatea se en un castellano. ¿De dónde lo vea peñeta guaraní me? Es una cosa común. No es para decir que solamente los que están en el mercado 4, pero con gusto y con orgullo los que están en el mercado 4 hablan guaraní. Y siguen sosteniendo la identidad. Están los nombres de las plantas medicinales, en los nombres de todas las variedades gastronómicas, en los nombres de animales, en todo. El guaraní es la tercera lengua que más nombres aportó a la botánica universal después del griego y el latín. Está el guaraní. Por eso, en esta introducción que hice, quería nada más que resaltar de entre las dos lenguas las virtudes que caracterizan al guaraní, que muchas veces por desconocimiento nosotros le negamos. O sea, yo no les puedo culpar a ustedes, no les puedo culpar al resto de la gente, sencillamente por no conocer el gran valor que tiene el guaraní. El que entra al mundo del guaraní y se da cuenta qué es el guaraní, va a apreciar esto como un tesoro. Y no va a querer, bajo ningún punto de vista, que se pierda. Esa es la razón por la que ustedes, creo que como profesionales, como universitarios, al momento, nada más y nada menos, no creo que exista una profesión como la de ustedes que tenga un contacto tan directo con la gente. Vengo peño monguetata, cuando hemos oído peño mongueta, han periré, cuatia, pero copen de poco, pero ya tu pecho pugueta, es la peñeta. Van a ir por el fondo de San Pedro, acá por Ganindeyú, por Gazapá, Arroyo y Estero, nada más ya pucuta, pero otra peñeta es chino, ve. Alemán pe peñeta se espera. Najani, igual, ni más peñeta se espera. Anda peico ahí, no, te separado de peñeta. Más ya pucuta, acá detrás nuestro está el hospital de clínica. El doctor Jorge Yubi, director, es mi amigo. Y él un día empieza la pandemia y me dice, David, estamos con un problema. Un manuco, abre la gente y cuenta, esta itereyo y así catuetea. A ver, tiene problemas, tú sabes, vengo no entendí, va a ver la castellano. Ya vamos a mina y en guaraní, va a la COVID. Y comenzamos a hacerle toda la traducción. Porque la gente no sabía siquiera lo que para ustedes es tan fácil, tapabocas. Había gente que no sabía qué diablo era un tapabocas. ¿Le puedo culpar yo de ser ignorante? No, habla guaraní. Le culpo al sistema que no le puso ese nombre en guaraní. Yurumo, ajá, abre de Yuru, Ñangare, ni que es ya, pero quién va a ver. Ayer por poná, y por un ñan de en boca llave, jamón, pea y por un ñan de por poná, de por are. A ver, ya ponamos, va viendo yo como hay de cosas como esa. Que para probablemente todos ustedes es muy fácil, para mucha gente es muy complicado. Muy complicado. El paraguayo no tiene hidrocefalia. Les invito a que recorran todas las calles, las casas de Paraguay, y no van a encontrar nadie que sepa qué es hidrocefalia. Pero sí, el mitaí y la mitacuñaí de Paraguay tiene ojeo. La mitaí paraguayo no ojea. Va a ver de la hidrocefalia. Añagando y cuando la hidrocefalia. Ya tenía extraterrestre, es la hidrocefalia. Ave oikoa y yojeo. Ave oikoa y cambiruyere. De cual hay aña para la gastroenteritis, pero mina, pero tavira y pata con la gente que lleva la nemembe y gastroenteritis. Oye, mondita, o gusta se ve el fin del mundo. A otra cosa no lo dice y cambiruyere. Y cambiruyere te veo. La gente más que ve a un lado. A solamente imita con el paraguayo la gente más que vea. De por y más vea. Ni de Estados Unidos, ni Italia, ni Japón, a mí anda gente más que solamente la paraguayo. Gente más que vea a un lado, pero la con la cambiruyere. A la olla, o que o la gestape, a ir y mi se vi. Anda ahí por suelo. Dame ese ya eso. Tope directo. Ahí rebelde, o yo pido, güey, yo, ape. Amba ella va a nos ande cuando no japea, te ve cuerata. Y nada más tu rejota muy que baño, que la galleta mañana jugaba en algo ahí. Pues ahí recuerda ahí. Vean más, vean la paraguayo. La paraguayo pido con la hepatitis B. Nada ni. La paraguayo y arurú. Y arurú, ¿no? A mí pido que se la gente más nundu, a veces cacoa la gente más. Vean, la médico M erisipela. A la paraguayo no hay que bañaba la erisipela, vean, y sípula.
Hay monguera jamás y por una vez te cururú. A la cururú la no monguera. Hay en Bojasa cururú la de cuera jamás. A veces a la Israel éramos 7 días en Bojasa la cururú en el Timare. Hay no tiran a cuadras y que pesa ni tere cuerata. Dala paraguayo. Dala paraguayo. Oye, es guaranime. Hay coago amba es guaranime. Y también la mitad la isla y tú ahí tiene el labio leporino. Ni el lauren. Hago en bebo. Amba ere o uchinchulín la isla. Amba ere no se le moreno a uso es la eira jun. A no ser la rubia, pero en la caña. A la paraguayo. Ustedes se van a molestar, se van a poner contentos, todo lo que quieran, pero así somos. Si yo estoy mintiendo, quiero que me digan que estoy mintiendo. Pero eso es lo que implica también el concepto del bilingüismo. Son 2 mundos, 2 culturas, 2 lenguas que solamente nosotros las entendemos así como las entendemos. Yo les agradezco infinitamente este tiempo. Si es que todavía hay algo, depende del profesor, y con la disculpa del profesor Omar, alguna consulta, algún comentario, y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias por escucharme.